Hola, buenas tardes, soy Pepe Yuyot y voy a seguir realizando ejercicios con DTDs. Y vamos a continuar lo que empecé en el vídeo anterior, ¿vale? La idea es hacer unos cuantos de ejercicios. Vamos a ver, lo tengo aquí. Me quedé haciendo los 4 primeros, ahora voy a continuar por el quinto, ¿vale? La idea es hacer un XML que contenga una serie de personas. Cada persona contiene a distintas personas, el elemento persona, que van a tener su nombre y apellido, ¿vale? Vamos a seguir leyendo esto. Luego lo que voy a hacer es irme a NetBeans, voy a generar, este es el último que hicimos, voy a generar un nuevo documento XML, ¿vale? En el que lo voy a llamar ejemplo 5. Bien, voy a eliminar lo que viene por defecto y vamos a crear un elemento llamado personas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, perdón, no estoy escribiendo aquí. Personas, que a su vez contiene a otros elementos llamados personas, ¿vale? Después me dicen que cada persona va a contener su nombre y apellidos. Pues entonces nos venimos aquí, vamos a crear primero la estructura del XML y de esa manera pues vamos a tener unas cuantas de personas. Vamos a ponerle aquí 1, 2 y 3. ¿Vale? Vamos a inventarnos un poco los nombres. Juan, Pérez, López, Pepe, Ruiz, García y Rosa, Benítez, Márquez, por ejemplo. Bien, ya tenemos la estructura más o menos hecha. Personas que contiene más de un elemento persona y que a su vez tiene nombre y apellido. Después, por otro lado, nos dicen que cada persona contiene un atributo id de persona que es único y obligatorio, ¿vale? Eso ahora veremos cómo implementamos en el DTD lo que son los atributos. Entonces, cada persona vamos a tener aquí un atributo llamado id que es obligatorio. Ahora vamos a ponerle el contenido y obligatorio. No nos dice exactamente cómo tiene que ser el contenido de dicho atributo. Pero bueno, entonces nos lo vamos a inventar nosotros, ¿vale? Vamos a poner aquí que este atributo vale P01. Aquí se lo vamos a poner a este otro el P05, por ejemplo. Y a este se lo vamos a poner P12. Le podría haber puesto cualquier otro valor, pero bueno. Hemos puesto un valor a ese atributo. Es obligatorio. Luego se lo vamos a meter a todas las personas. Y después tenemos... es único, significa que no se va a repetir su valor. Contiene otro llamado alias, que es opcional. Por lo tanto, vamos a metérselo de forma opcional a alguno de los elementos. Por ejemplo, a este primero lo vamos a llamar Juanito. Y se lo vamos a meter aquí al último, que lo vamos a llamar, que esta es Rosa, Rosy. Y después, a este no se lo voy a meter, al ser opcional no tenemos por qué metérselo a este elemento. Y después tenemos otro atributo llamado nacionalidad, que siempre valdrá ES, se incluya o no en el XML. Es decir, lo que estamos diciendo es que este atributo no es que sea opcional, simplemente que si lo metemos tiene que valer obligatoriamente este valor, ¿vale? Y si no lo metemos, pues nada, pero lo que no podemos hacer es incluirlo y meterle un valor diferente. Eso ahora lo probaremos. Entonces le vamos a meter aquí, por ejemplo, a este la nacionalidad, ES, eso después lo declararemos como un atributo fijo. Y se lo vamos a meter también, por ejemplo, pues a este de aquí. ¿Qué más? Sexo, que es otro atributo que solo podrá tomar los valores M o F con un valor por defecto F. Cuando una persona tenga otra, vamos a poner aquí, este va a ser sexo, no nos dicen si es obligatorio o opcional, simplemente que si no lo indicamos, pues por defecto va a tener el valor F, es decir, será opcional. Realmente no es opcional, porque si no lo metemos va a tener el valor de F, ¿vale? Entonces vamos a meterle algunos, por ejemplo este Juan, que es masculino. Bueno, en verdad, a este se lo vamos a meter femenino y al del medio pues no se lo vamos a meter. Bueno, le vamos a poner el valor por defecto, luego aquí en vez de Pepe lo voy a llamar Ana, ¿vale? Y así si no lo mete el sexo, pues el sexo femenino. Yo creo que ya lo tenemos. Lo único que nos falta por implementar en nuestro XML es que cuando una persona tenga a otra como responsable, se añadirá un único atributo id de responsable que haga referencia a una de las personas existentes. Es decir, imaginaros, por ejemplo, que esta persona de aquí tiene como responsable pues a una de estas personas. Imaginaros que es la P05, pues
el responsable de esa persona es la P05, ¿vale? Algo parecido como hacemos en las bases de datos. Este sería como la clave principal de una tabla y este sería como la clave foránea o ajena que tiene que hacer referencia a una de las claves principales. Bueno, ¿cómo implementamos esto mediante un DTT? Ya os digo, podemos hacerlo de forma interna o externa. Lo suyo es hacerlo de forma externa para que cuando nosotros construyamos diferentes documentos XML cumplan esa sintaxis que hemos definido en el lenguaje. No obstante, por comodidad y por no tener dos documentos, lo voy a hacer de forma interna. Para hacerlo de forma interna, bueno, ya hicimos anteriormente uno de forma externa. Lo siguiente probablemente pues lo haga así pero por comodidad, para que veáis la estructura abajo, pues lo voy a hacer de forma interna. .type personas, y aquí dijimos nosotros que de forma interna podemos declarar lo que es la estructura del lenguaje mediante DTD. Bien, vamos a empezar a declarar personas. Esto ya lo hemos hecho nosotros con anterioridad, ¿vale? Si queréis ponemos aquí elementos que contiene a otros elementos. Vale, hacemos esto para que cuando uno lea el DTD, pues que, aunque es más o menos se intuye, pero para que quede un poco más claro. Entonces vamos a poner element, vamos a poner a personas que contiene a persona, una o más personas, ¿vale? Como mínimo una y como máximo n. Lo podemos poner más aquí o incluso fuera del paréntesis, como ustedes queráis. Es lo mismo. Después vamos a poner que cada una de las personas, vamos a definirlo, va a contener obligatoriamente el nombre y los apellidos. Luego lo ponemos así. Nombre. Y ahora vamos a declarar los elementos terminales, que son... Más o menos ya lo hicimos en uno de los ejercicios anteriores, pero bueno, lo volvemos a repetir. Sería el elemento nombre y el elemento apellido. Declaramos nombre, que es pcdata, contiene texto. Y declaramos apellidos, que también contiene texto. Vale, perfecto. Bien, si nosotros, el documento está bien formado, como podéis comprobar, pero no es válido. No es válido porque faltan por declarar pues cada uno de los atributos que hemos definido aquí. Bueno, ¿cómo declaramos los atributos? Vamos a ponerlos aquí aparte para que veamos atributos. Bien, vamos a empezar a declarar el ID de persona. Bien, o si queréis vamos a empezar a declarar los más sencillos. Vamos a declarar el alias que dijimos que era opcional. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues básicamente, en vez de utilizar la palabra reservada element, vamos a utilizar la palabra reservada attList. ¿Vale? Esto hace referencia a atributos. Indicamos en qué elemento va a estar ese atributo, en persona. Si os fijáis aquí, vamos a declarar el atributo alias. Ahora le tenemos que indicar el tipo de datos que vamos a almacenar, ¿vale? En este caso es de tipo texto. No podemos indicar si ese atributo es numérico, si es de tipo fecha, etcétera. Solamente nos da la opción de poner de tipo texto. Algo parecido a lo que hacíamos nosotros aquí en los elementos. Alias es un atributo de persona de tipo texto y ahora tenemos varios modificadores. Decir si es opcional o si es obligatorio o si es un valor fijo. En este caso alias lo habíamos declarado como opcional. Por lo tanto, la palabra reservada que nosotros vamos a poner es implied. Esta es la forma de declarar un atributo opcional de tipo texto. Alias es un atributo de persona, contiene texto y opcional, ¿vale? Si lo validamos, ya ese error de alias ya no aparece por aquí. Vamos al siguiente. Vamos a ver la diferencia de cómo declarar un elemento de tipo requerido. Para hacerlo de tipo requerido, básicamente la estructura es la misma. Vamos a poner aquí ID de persona. Ya veremos que esto lo podemos hacer sin tener que escribir de nuevo, sin cerrar esto de aquí y sin tener que escribir attList personas, pero bueno, lo hacemos en otro ejercicio siguiente para no liar más. Ahora mismo hemos declarado persona de tipo texto o alfanumérico y opcional. Si no lo queremos opcional, lo queremos obligatorio, pues ponemos requiere. Ahí está. Ahora mismo sería un elemento obligatorio ID de persona. Si yo lo valido, ID de persona no aparece. Lo que ocurre que en vez de ser de tipo texto, existe un tipo de dato un poco diferente, que es que sea un valor único. Un valor único, un valor identificativo, ¿vale? De manera que no se va a poder repetir en el mismo documento. Fijaros que si aquí pongo P01 y P01 y yo lo valido, me lo va a dar por correcto. Fijaros que aquí en el log no me da, en el output no me da ninguna información de error relacionado con el atributo ID de persona. Sin embargo, si en vez de ponerlo de tipo texto lo pongo de tipo identificador, a la hora de validarlo, pues fijaros que por aquí, el ID, ¿dónde está?
A ver si lo veo. Aquí, el valor del atributo P01 del tipo ID debe ser único. Al indicar que ID persona es de tipo ID, no puede haber dos personas que tengan el mismo valor. Por lo tanto, es lo que nosotros queremos en este ejemplo. Ahora le pongo P05 y ya ese error no me da. ¿De acuerdo? Entonces, esto es de tipo alfanumérico y este es de tipo ID, de tipo identificador, valor único. Ya lo tenemos. Vamos a seguir leyendo. Bueno, vamos a seguir. Ahora tendríamos por otro lado es la nacionalidad, que era de tipo fijo. Para ponerlo de tipo fijo, copiamos, se hace de la siguiente manera. Ponemos aquí el campo del nombre del atributo, que es nacionalidad. Nacionalidad es de tipo CData porque es de tipo texto. Y en vez de ponerlo requerido, ¿vale? Si lo pusiéramos requerido, evidentemente nos va a dar un error. Aquí, por ejemplo, porque en este elemento no hemos definido la nacionalidad. Si lo pongo opcional, pues se lo tragaría porque es opcional. Pero si lo ponemos de tipo fijo, que es el otro tipo que podemos poner, fixed, indica que tiene que tener un valor. O sea, no tiene por qué aparecer, pero si aparece, fijaros, si aparece tenemos que indicarle aquí cuál es el valor que va a tomar cuando aparece. ¿Vale? Es decir, si ponemos la nacionalidad, pues forzosamente vamos a querer que tenga este valor. Si no lo ponemos, pues no pasa nada. ¿Vale? De esta manera, ¿ves? Ya no tenemos aquí el error de este atributo. Y por último, vamos a declarar el tipo persona, que dijimos que la persona, perdón, el tipo sexo, que va a valer o M o F. Entonces, vamos a declararlo de la siguiente manera. Sería algo parecido a esto. Vamos a copiarlo. Sería de tipo sexo. Y ahora, en vez de ponerlo de tipo texto, nosotros podríamos poner aquí de tipo dos valores, por ejemplo, M o F. Ya no es un tipo texto, sino que le estamos dando una numeración, un conjunto de valores. O el sexo va a valer M o el sexo va a valer F. ¿Vale? Le podemos poner opcional, etcétera, etcétera, etcétera. Como nosotros queremos que por defecto tome un valor, pues en vez de ponerlo opcional, requerido o lo que sea, le ponemos entre comillas cuál es su valor por defecto. De esa manera, ¿vale? Se convierte como un atributo más o menos obligatorio, ya que si no lo ponemos, el valor por defecto es F. Y por último, vamos a validar y vemos que está bien. Nos falta el atributo ID responsable, que hemos dicho que sería tiene que tener como valor uno de los atributos identificadores. Eso lo hacemos poniéndolo de la siguiente manera. Declaramos la palabra, el atributo ID responsable de tipo, en vez de CData de tipo ID, pues existe un tipo. Fijaros que si pongo de nuevo ID, tiene que ser un valor único. ¿Vale? Y aquí lo vamos a poner opcional. En este caso porque toda persona no tiene por qué tener un responsable. Si lo pusiéramos de tipo ID, pues nos va a dar un error porque el P05 ya es uno de los identificadores, nos da mal. Pero podemos poner ref ID, que lo que va a hacer es referencia a uno de los identificadores que ya existen en el documento. De esa manera, a ver que he puesto yo aquí mal, perdón, ID ref, que he puesto el ID ref. Hace tiempo que no manejaba esto y no me acordaba, ¿vale? Ahora sí. Entonces ya tenemos que, fijaros que si yo pongo aquí un P06, al no existir aquí, pues me va a dar un error porque me dice que tiene que aparecer como identificador en el documento. Si pongo P01, pues sí va a funcionar porque es el primero de ellos, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro documento validado. De esa manera, cuando nosotros queramos hacer un XML acorde a HDTD, pues tiene que cumplir pues todas estas condiciones. Debemos de ser lo más estricto posible para que los requerimientos que nos dan en el enunciado pues se cumplan y además no permita meter otro tipo de elementos que no vienen en el enunciado, ¿vale? Bien. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 6 que he querido hacerlo un poco diferente a lo que hemos hecho anteriormente, ¿vale? A nosotros nos van a dar un DTD que contiene esta información y lo que vamos a hacer es elaborar documentos XML que cumplan esta estructura, que cumplan esta sintaxis. Entonces, cuyo elemento raíz sea artículo, ¿vale? Vamos a copiarnos este contenido y voy a generar ahora un nuevo documento. Vamos a crear aquí new file que sea de tipo DTD, ¿vale? Le voy a llamar ejemplo 6, ¿vale? Borramos todo el contenido porque el NetBeans nos mete aquí esto por defecto y voy a pegar lo que es la estructura del DTD. Lo que voy a hacer es ponerla aquí en un ladito, a ver si me lo permite. No, aquí abajo no. Aquí a la derecha, eso es. De tal manera que
aquí en la parte central pues voy a construyendo el XML. Por lo tanto voy a generar aquí un nuevo XML que se llame ejemplo 6.xml. Bueno, no hace falta poner la extensión porque NetBeans por defecto lo construye. Mira, aquí nos da opciones, que no lo hemos hecho antes. Crear un documento a partir de un DTD existente, ¿ves? Y te lo generaría, pero vamos a hacerlo manualmente nosotros. Bien, pues lo primero que voy a hacer es vincular el DTD a este documento. Por lo tanto, vamos a poner aquí el .type, que sea de tipo, el elemento raíz nos dice que sea artículos. Ya os digo, podemos crear un DTD un XML que parta del elemento código, con lo cual solamente va a contener data y podemos utilizar este esquema, este DTD. Pero nos dicen que el elemento raíz sea artículos. Luego vamos a crear un documento XML cuyo elemento raíz sea artículo. Y vamos a enlazar lo que es el DTD externo, que lo hemos llamado ejemplo 6 DTD. Cuidado aquí con la ruta si no estamos en si no estamos en la misma estructura, si no está en el mismo directorio. Bien, ya lo tenemos y vamos a meter artículos y artículos, ¿vale? Voy a guardarlo y voy a validarlo a ver si me lo está haciendo bien. Está bien formado y después voy a ver que es válido. Es válido, a ver, ¿qué ha pasado? Me dice que es correcto, me dice que es un documento válido. ¿Puede ser verdad? Pues vamos a comprobarlo. Ya con esto tendríamos el ejercicio resuelto. Fijaros que aquí lo que me está diciendo es que artículos debe de contener esta secuencia. O bien el elemento artículo o bien el elemento cliente. ¿Vale? Uno de los dos. Pero si os fijáis aparece un asterisco. El asterisco significa 0 o más. Entonces en este caso hemos elegido la opción del 0, es decir, artículos no contiene nada y habéis visto que me está dando el documento como válido. Luego nos da la opción con este DTD dejar un elemento vacío llamado artículos, ¿vale? Esto sería el primer ejemplo de validación de documentos XML con respecto a este DTD. Después, imaginaros que metemos nosotros, por ejemplo, aquí artículos, ¿vale? Si metemos artículos debería de cumplir esta siguiente orden de aquí y nos dice que artículo debe de contener o bien vamos siempre con los paréntesis de fuera, o bien este de aquí. Es decir, o tiene que contener esta opción o bien esta opción de aquí. Vamos a empezar que cumpla la primera opción. La primera opción es o que cumpla una de estas dos y después esta. Es decir, que artículos contenga nombre, voy a meter aquí cualquier valor, y después, o uno de los dos hemos dicho, o nombre o código, yo he elegido el nombre, y a continuación precio. ¿Vale? Pues esto sería un ejemplo de validación. Hemos elegido artículo y esta primera opción. Primero este o el de la derecha. Y dentro de este hemos elegido nombre y precio. Esto lo debería de validar perfectamente. ¿Veis? Es válido. Si yo, por ejemplo, podría poner aquí otro artículo y ahora en vez de elegir nombre y precio, podría elegir el código y precio. ¿Vale? Como artículos en plural puede contener este o este de 0 a n veces, pues puede contener la primera vez artículo, la segunda vez artículo, la tercera vez cliente o incluso ninguno, como hemos visto al principio. Bueno, pues ya he metido dos artículos. El primero va a contener la estructura nombre-precio, que está verificando esta parte, y el segundo código-precio. ¿Vale? Luego esto también debería de validarlo. Después, por otro lado, también nos daría la opción, vamos a poner otro artículo diferente, de que cumpla que primero sea el precio y después uno de los otros dos. Es decir, yo podría poner primero el precio, después el código, por ejemplo. Esto también debería de darlo por válido. ¿Vale? Y por último, otra opción de artículos, otra estructura que podría aparecer en artículos, es que primero apareciera el precio y después apareciera lo que es el código. Perdón, después apareciera lo que es el nombre. ¿Vale? Estamos entrando aquí y aquí. No sé si se entiende porque es un poco lioso. Y lo tendríamos validado. ¿Vale? Si quitáramos precio, nombre, lo que sea, nos daría un error. Fijaros que si yo comento esto, pues aquí no, la validación me va a dar incorrecta. ¿Vale? Artículo debe contener cualquiera de estas secuencias. Bien, si nosotros eligiéramos un elemento cliente, lo voy a meter aquí en medio. ¿Qué debería de cumplir? Si fuera cliente, debería de cumplir, pues nada, cliente es un elemento terminal, con lo cual no puede contener otro elemento, pero sí puede contener aquí una información.
¿vale? Por lo tanto, esto también sería válido. Entonces, en resumidas cuentas, voy a poner aquí una secuencia. Podría contener artículos, podría contener, por ejemplo, podría contener aquí, por ejemplo, un artículo, un cliente, un artículo, un cliente, etcétera. ¿Vale? Después, cada artículo, pues tenemos las distintas opciones. Tenemos el artículo, puede contener el nombre, vamos a poner todas las combinaciones. Nombre, precio, también podría contener el artículo. Nombre, código. El artículo también podría contener precio, nombre. Y el artículo podría contener precio, código. ¿Lo he puesto bien? Eso es. Estas serían las distintas combinaciones. Y después cliente pues puede aparecer en cualquier lugar únicamente con texto. ¿Vale? Es un poco complejo esto de entender, pero que veáis cuál es la estructura. Bien. Pues vamos ya por el siguiente ejercicio. Voy a cerrar, voy a guardar esto. Este lo cerramos. Y voy a parar un segundito. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 7 y aquí nos dan también otra forma diferente. Ahora nos proporcionan lo que es el XML y vamos a construir nosotros un DTD teniendo en cuenta una serie de historias. Bien, pues vamos a crear un documento nuevo que será el documento 7, ejemplo 7, un XML. Ejemplo 7. Vamos a pegar la estructura que nos han dado en el ejercicio. Tenemos un ciclo, dentro del ciclo tenemos módulos, voy a ver que está bien formado, si está. Aquí, mira, no es conveniente poner módulos con tilde, así que yo ya directamente se lo voy a cambiar. Eso se me habrá pasado a la hora del corrector. Se lo voy a poner sin tilde, así evitamos problemas. Ciclo módulos, profesores, dentro de módulos hay varios módulos que tienen el código, el curso, el profesor. Aquí aparecen varios atributos, varios valores en el atributo, o sea, separado por coma. El nombre y las horas semanales. Bueno, vamos a leer lo que nos dice el ejercicio. Dice, teniendo en cuenta que el ID profesor del elemento es único y ID profesor del elemento módulo hace referencia a uno o más profesores del elemento profesor. Es decir, te dicen que el ID profesor, aquí, estos valores son únicos y el atributo ID profesor de módulo va a hacer referencia a uno de los profesores de aquí. Uno o más, ¿veis? Como veis aquí. Es decir, tenemos estos dos profesores y para el módulo de base de datos está haciendo referencia a estos dos profesores y el módulo de lenguaje de marca hace referencia a uno solo. Bien, ¿cómo construimos el DTD? Bien, vamos a crear aquí un documento nuevo de tipo DTD que lo vamos a llamar ejemplo 7.dtd y lo vamos a vincular para hacer el documento externo. Vale, borramos todo esto. Los voy a guardar los dos. Este lo voy a poner aquí en un lado para tener la pantalla dividida. A ver si me deja aquí. Esto en verdad no me hace falta, lo podría ocultar, así tengo un poco más de espacio. Entonces vamos a crear aquí nuestro DTD y aquí lo vamos a vincular. Por lo tanto, vamos a poner que el doc type es ciclos y le vamos a vincular aquí en nuestro DTD que lo hemos llamado ejemplo 7.ttd. ¿Vale? Vamos a guardar y vamos a ver si lo está pillando. Simplemente el validar, perdón, el ve que está informado ya no tiene nada que ver, pero al validarlo va a intentar buscar aquí la definición y al no existir, pues me dice que falta por declarar este tipo de elementos. Bien, empezamos por ciclo, que es el elemento raíz. Element, ciclo, que va a contener, no nos dice nada, solamente nos hablan de los atributos, que este tiene que ser único y que este tiene que hacer referencia a atributos únicos. Entonces, como no nos dicen nada, yo voy a poner que ciclo va a contener a los elementos módulos, coma, módulos y profesores. Si me dijeran que podrían aparecer en cualquier orden, pues yo podría haber puesto que aparezca módulos o profesores, podría haberlo puesto así. O que aparezca la secuencia profesores módulos. De esa manera estoy dando la opción de que aparezca este primero y este después o viceversa. Esto no me lo piden, con esto sería suficiente, pero yo lo voy a dejar para que veáis las distintas posibilidades. Es como si nuestro XML pues podría aparecer aquí arriba. No obstante, no sé si dejarlo o no para no complicarlo más, pero que sepáis que sería esta la forma de hacerlo, ¿vale? No estaría bien poner aquí módulos o profesores y un más, porque entonces estaría dando la opción de meter muchos elementos módulos y muchos elementos profesores, con lo cual no queremos, solamente queremos uno y uno. Así que vamos a dejarlo
como estaba al principio, y así no nos lío más. Bien, después por otro lado, ¿el elemento módulos que va a contener? Pues muchos módulos. No me dicen si tiene que obligatoriamente que tener alguno. Vamos a poner aquí, el elemento módulos va a contener uno o más elementos módulos. El más lo podemos poner fuera o dentro, como queramos. Si queremos que módulo sea opcional, pues en vez de un más le ponemos un asterisco, ¿vale? No tendría por qué aparecer módulo, pero vamos a poner que como mínimo aparezca uno. Y le vamos a poner más, ya os digo, dentro o fuera. Ahora mismo, si no guardamos, no puedo validar esta parte de aquí. Bien, hay que declarar módulo. Entonces, módulo, el elemento módulo va a contener, recordad siempre este pequeño espacio delante, si no nos da un error a la hora de validar. Módulo va a contener tanto el elemento nombre, coma, como el elemento horas semanales. Y en ese orden. Si me permitieran en el otro orden, lo mismo que hemos comentado anteriormente. La barra del O y pondríamos las distintas secuencias posibles. Además solamente va a aparecer una vez dentro de módulo. Y ahora vamos a declarar los elementos terminales. Bueno, faltaría profesores. Ya os digo, esto lo podemos organizar como nosotros queramos. Lo vamos a poner así, para que veamos los distintos niveles. Aquí vamos a declarar ahora el elemento profesores, que contiene a distintos elementos profesor, uno o más, ¿vale? El más, fuera o dentro, como queramos. Y ahora vamos a indicar los elementos terminales, porque ya no tenemos nada más. Bueno, hay que declarar exactamente los elementos terminales, lo podemos poner aquí. Vamos a poner el elemento nombre, que es de tipo. Esto se podría utilizar con entidades paramétricas, pero bueno, ya lo haré en otro ejercicio más para adelante. El elemento nombre, voy a copiar, vaya por Dios, voy a copiar todos los elementos terminales y los voy a poner aquí. El nombre, hemos dicho las horas semanales, y aquí solamente o lo dejamos vacío o de tipo PC Data. No tenemos más opciones. Y el elemento profesor, que no tenemos más elementos terminales. ¿Vale? Si queréis podemos poner aquí elementos terminales o lo que sea. Y si queréis poner esto así sin tabular, pues tampoco estaría mal. Bien, vamos a validar esto y vamos a ver, faltan por declarar lo que son todos los atributos. ¿Veis? Como veis aquí. Vamos a empezar por los atributos. Primero es el código, que no me dicen nada, pero se entiende que es obligatorio. El código del módulo, pues lo vamos a declarar aquí a continuación. att-list, podemos poner antes, no hace falta ponerlo aquí. Es sobre el elemento módulo. Y vamos a declarar el atributo código, que va a ser de tipo alfanumérico. No podemos indicarle que sea de tipo numérico, de tipo fecha, sino simplemente o alfanumérico o algunos valores determinados. Este va a ser obligatorio. Lo que le vamos a poner aquí, requiere. No nos dicen nada en el enunciado, pero bueno. Después el elemento curso. El elemento curso vamos a suponer que queremos que valga 1 o 2, porque no hay más cursos aquí en el ciclo. Entonces pondríamos esto. Y en vez de este data le vamos a poner los dos distintos valores posibles, 1 o 2. ¿Vale? Y si queréis le podemos poner, bueno, vamos a guardarlo así. Está bien. He puesto código, es curso. ¿Vale? Claro, como lo he puesto requerido y este no lo tiene, me da un error. Y como aquí hay curso y en este no lo hay, vamos a ponerlo de tipo implicit, ¿vale? Que es opcional. Por lo tanto, este es opcional. Lo más probable es que nosotros queramos especificar a qué curso pertenece este lenguaje. Por lo tanto, vamos a ponerle no opcional, sino que por defecto, si no ponen nada, que tenga el valor de un curso, ¿vale? De esta manera es opcional, pero, o sea, no es opcional. Si no aparece, el valor que toma curso es 1. De esta manera podemos aquí validarlo y me lo va a dar correctamente. Bien, esto lo podría, como es del mismo elemento, los mismos atributos, no tengo yo por qué poner dos veces el atributo list, sino simplemente indicándolo de esta manera. Lo voy a tabular para que quede un poco más claro. Ponemos el nombre del elemento, su atributo, sus propiedades, el siguiente atributo, sus propiedades, y así podría continuar, ¿vale? En este caso vamos a declarar id profesor, pero lo voy a dejar para después. Vamos a declarar primero id profesor, que es el atributo de tipo identificador de profesor. Luego lo vamos a poner aquí. Vamos a copiarnos esto. Atributo del elemento profesor, que se llama id profesor, que va a ser de tipo id y obligatorio.
¿vale? Aquí no podemos especificar en dentro del mismo documento XML, si ponemos de tipo ID es común a todo el documento, es decir, no podemos poner una rama de aquí con unos valores que no se puedan repetir, que se puedan repetir en otro trozo de la rama. Es decir, el tipo identificador va a afectar al documento completamente, a cualquier elemento del documento. Bien, ya tenemos este declarado. Y ahora vamos a declarar aquí el que nos falta, que es de tipo ID profesor también, que es un atributo que corresponde a este elemento, que va a ser de tipo IDREF, ¿vale? Y que va a ser de tipo opcional. Implied. Bueno, pues ya prácticamente lo tendría. ¿Qué ocurre? Que si yo valido, me sigue dando error, porque aquí en verdad estoy haciendo referencia, este sí, está haciendo referencia a uno de ellos, pero aquí me está dando un error, porque estoy metiendo más de un elemento separado por espacio. Entonces, existe un tipo de datos, un tipo de, que en vez de IDREF es IDREFs, que lo que hace es, en plural, que hace referencia a más de un elemento identificador, en este caso este de aquí, separado por un espacio. Y entonces me va a validar ya correctamente lo que es el elemento este, el XML que hemos construido. ¿Vale? Y de refs hace referencia a más de un elemento identificador. Y ya tendríamos hecho el ejercicio 7. ¿Vale? Bueno, pues con esto vamos a parar el segundo vídeo de ejemplo de elaboración de documentos DTD para los XML. Venga, un saludo.